Buenos días, mediante este video vamos a exponer la literatura antigua y la literatura clásica. Mi grupo está conformado por Sharik Nieves, Juliana Martínez, Santiago Briceño y Melissa Pinzón. La literatura antigua. ¿Qué es? Se entiende por literatura antigua al conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. Contexto histórico. La literatura antigua, como la hindú, la hebrea, la árabe y la griega, contaron con un carácter eminentemente religioso dedicado a los dioses y sus creencias que a ellos les parecía más importante resaltar. Los periodos en los que se desarrolló el nacimiento de la literatura antigua hubo invasiones a los diferentes pueblos y que de una u otra manera modificaron los estilos de vida y costumbres de cada uno de ellos. Sin embargo, esto no ocurrió en todos. Ejemplo de ello es la hebrea, en la cual tuvieron que pasar distintos acontecimientos históricos y de gran importancia para que estos fueran relatados con lujo y detalle en los libros escritos. Su historia. Se debe tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto como consecuencia de las distancias que existían entre los diversos grupos y comunidades y que fueron creciendo en momentos y a ritmos diferentes. Se considera como la obra literaria más antigua de la humanidad el poema de Gilgamesh, aproximadamente del año 2000 a.C., a través del cual se expone la hazaña de un héroe sumerio. También se incluyen diversos textos de los imperios mesopotámicos, entre ellos Egipto, que vieron los primeros pasos de la literatura, aunque aún predominaba la tradición oral. Sus géneros. Nacen en Grecia a lo largo del tiempo de tal manera que no coexisten y hacen alusión al momento histórico donde son creados. Los géneros propios de la literatura griega hasta mediados del siglo IV a.C. son la épica, lírica y drama. Se van a realizar subdivisiones para una mejor administración en bibliotecas. Género épico. En el género épico, el diálogo y la descripción forman parte de la narrativa, de eventos reales o ficticios. En la actualidad es el género narrativo, normalmente como narrador testigo. Sus subgéneros son los cuentos, epopeya, novela, poema épico, cantares de gesta, fábula, leyendas, romances líricos, epístola. Género lírico. Es un tipo de texto donde el autor expresa sus sentimientos. Se llama así porque en la antigua Grecia los cantaban acompañándose de un instrumento llamado lira. Este tipo de composiciones tienen como objeto lírico las emociones, lo personal, la belleza, etc. Sus subgéneros son los poemas, la oda, los sonetos, la elegía, la égloga sátira, himnos o canciones. Género dramático. El género dramático se desarrolla en episodios con subtramas donde el diálogo es fundamental. Suele estar muy ligado a algún tema amoroso, pero su área es mucho más amplia. Sus subgéneros son el teatro, drama, comedia, amor, ópera, melodrama, farsa, tragedia. Entre las principales características que se pueden mencionar de la literatura antigua están: los temas de esas obras literarias en su mayoría trataban de temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo, tema de gran incógnita para la época. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Los escritores influenciaban de diversas maneras a los pueblos. Tras la literatura antigua griega surgieron otros géneros literarios, entre ellos la épica, lírica, prosa y el teatro. Los escritores griegos describieron obras que
que resaltan por su belleza literaria y originalidad. Se dio paso a transmitir de manera escrita muchas de las tradiciones culturales orales de los pueblos. Tras la literatura antigua se dio origen a la creación de novelas en Occidente. Algunos libros recomendados de la literatura antigua tenemos la epopeya, el marinero naufragado, el campesino elocuente, la Biblia hebrea, entre otras. La literatura clásica, ¿qué es? Se llama literatura clásica a las producciones que se realizaron en Grecia y Roma desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Puede pensarse como la primera corriente literaria occidental con relatos escritos y cantados. Contexto histórico de la literatura clásica. Para este momento de la historia, los pueblos ya se habían constituido en asentamientos. Sin embargo, se desarrollan una serie de guerras y conflictos entre las ciudades y estados que implican principalmente a la antigua Grecia y el Imperio Persa. Acontecimientos que darán lugar a una gran cantidad de cambios sociales, políticos y culturales que se verán reflejados en las producciones literarias de la época. Su historia. Es necesario mencionar que si bien la época clásica de la literatura también involucra a Roma, mucho de lo que esta cultura mantuvo fue herencia de lo desarrollado por Grecia tras la conquista de este territorio. De ahí que la literatura griega fuera tomada como modelo para la continuación y el desarrollo de la literatura romana en términos de formas y temáticas. Géneros y subgéneros. Poesía lírica. Como será conocida posteriormente, tendrá uno de los más importantes avances en este momento, pues se desarrollan relatos que expresan la preocupación de las personas de la época, reflejada en obras como La Odisea y La Ilíada, de Homero, principal exponente de la literatura de la época clásica, así como otros autores que veremos más adelante. En este periodo también aparece la Oda, otro de los subgéneros literarios que se enfocará en los cantos de carácter amoroso. Particularmente, la Oda proporcionará al género lírico el intimismo con el que se va a caracterizar a partir de este momento. Elegía es considerado uno de los primeros subgéneros establecidos en los que aparecen autores como Arquíloco de Paros, quien desarrolla textos en los que le canta a su patria, la cual fue destruida con las guerras y enfrentamientos entre ciudades. Es relevante resaltar que un género que nace de forma evidente dentro de esta época literaria es el género dramático, el cual inicia una serie de representaciones de carácter religioso que involucra al ser humano con los dioses, el destino y el universo. Este tiene su origen en la poesía coral que era cantada en las fiestas en honor a Dionisos. Así se desarrolla el drama, la comedia y la tragedia. Sus características. Está escrita en latín y griego, lenguas muertas. Busca la originalidad tanto estilística como temática. Son referentes a ser imitados. Es estética. Utiliza la palabra como herramienta para la creación de la belleza. Es didáctica y moralizante. Refleja ideales y virtudes valiosas para la época. Tiene armonía. La belleza y el equilibrio entre la forma y el fondo son requerimientos primordiales. Es fatalista. La creencia en la predestinación en el destino prefijado está presente en las obras. Es racionalista. La creación artística está mediada y restablecida por la razón. Es antropocéntrica. Tiene al humano como centro y medida de todas las cosas. La acción de las historias se desarrolla durante la época dorada, un tiempo ficcional en el que conviven humanos con los dioses y criaturas extrañas, creaciones divinas. Los personajes son héroes, semidioses, superiores al resto de los humanos y reflejan los valores importantes para el pueblo. Los dioses se involucran en los relatos y pueden participar como personajes que ayudan o maldicen a los héroes. En la antigua Grecia surge la épica clásica y un subgénero derivado, la epopeya.
Son narraciones en cantos de mitos y aventuras de héroes legendarios, como Aquiles y Ulises, entre otros. La lírica. Los griegos la desarrollaron en forma de himno y elegía, desde los mitos hasta la poesía amorosa, en especial en la latina. Esto se observa en las obras de Ovidio, Catulo, Horacio y Marcial. La tragedia. Los tres autores griegos más importantes son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Con Esquilo y la Orestiada, la tragedia toma la intensidad en el sufrimiento y la responsabilidad humana. Con Eurípides, el género dio un giro intelectual, explorando la ambigüedad del lenguaje. La comedia. Surge en Grecia, pero tiene un mayor desarrollo en Roma, gracias a escritores como Plauto y Terencio. Las comedias griegas de Aristófanes, obscenas, pero con contenido político, aparecen casi a la vez que las tragedias. La fábula y la novela. La fábula es un género de historias breves con moraleja y sus personajes son animales. Esopo es el autor más destacado. La fábula generalmente está orientado a un público juvenil. La novela empezó a desarrollarse una escritura narrativa durante el periodo helenístico. Los autores principales son Petronio y Apuleyo. La filosofía, la historia y la oratoria, los postulados básicos del pensamiento filosófico y político dan lugar a dos grandes vertientes de la filosofía: el idealismo de Platón y el realismo de Aristóteles. En el siglo VI, los escritores filosóficos e históricos determinan el inicio de la prosa literaria griega. Muchas gracias por su atención.